Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión, trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encargan a la menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfá, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de su luz. Mi alma está sedienta de su Dios. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo
entraré a ver el rostro de Dios. Mi alma está sedienta de su Dios. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma está sedienta de su Dios. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al sol de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma está sedienta de su Dios. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, en Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En bastantes ocasiones, cuando Jesús hablaba con la gente de su época, hoy aparece que estaba en la sinagoga. En alguna ocasión, San Lucas dice, fue el sábado, como tenía costumbre en la sinagoga, es decir, Jesús acudía habitualmente a la sinagoga, y vemos que su estilo era el del diálogo. Un poco también en aquella época los maestros respondían a las preguntas que se les hacían y, según sus respuestas, tenían mayor número de seguidores o de personas que iban a escucharles. Vemos cómo Jesús escuchaba a todos y solía saber cuál era la intención de la persona que preguntaba. Por eso en muchas conversaciones, y faltan muchísimas más evidentemente porque en el Evangelio no pueden salir todas, de Jesús con aquellos escribas, aquellos fariseos que intentaban ponerlo a prueba, intentaban hacerle caer en alguna contradicción, o bien sea en su propio discurso, o bien sea respecto a la Escritura, a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Jesús cita abundantemente el Antiguo Testamento y cita una serie de pasajes en los que les hacían ver que se estaban equivocando, a veces por el modo de interpretarlo y otras veces incluso en contra de la interpretación literal. Por eso les habla como ningún profeta fue aceptado por su pueblo y les habla Jesús en este Evangelio de hoy de 2 milagros, uno en la época de Elías y otro de Eliseo, de aquella vida de Sarepta y de aquel general, el sirio o Naamán, y digamos que lo hemos escuchado en la primera lectura, y digamos que les deja sin argumentos, porque el argumento principal ahí era la palabra de Dios, entonces no podían, vamos a decir así, decirle eso es mentira, porque conocían. Y por eso la desesperación que sentían sus enemigos era enorme, porque no podían, por medio de las palabras, no le podían, vamos a decir así, contrarrestar o responder, y sobre todo porque estaba citando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que no podían de ninguna manera ellos desmentir. Por eso la reacción, hoy hemos visto y en más de una ocasión aparece, le llevan a un barranco para echarle, para despeñarle, para matarle. A Jesús en varias ocasiones aparece que estaban tan enfadados que decidían lo tenemos que matar, hasta que al final así sucede.
Nosotros, siempre escuchando a Jesús, sobre todo aprendemos, digamos que nos tenemos que poner en el lugar de aquellas personas que estaban escuchando esta conversación y en vez de atacar o en vez de estar indiferentes, nosotros tenemos que escuchar esa palabra, guardarla en el corazón y pedirle al Señor que nos dé su gracia para llevarla a la práctica. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por aquellos que están enfermos, para que Dios les dé su fuerza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por aquellos que están lejos de sus casas, para que encuentren acogida en los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para el sostenimiento de todas sus santas iglesias. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sacrifiques estos dones con el fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte,
salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Si le quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra mía estará sana.
Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias